Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Bien, en el siguiente video vamos a explicar cómo resolver el ejercicio 850 del libro de Incorpera, cuarta edición. Eh, el ejercicio nos dice que consideremos un tubo que es el mismo que tiene una pared delgada de diámetro de 10 milímetros y 2 metros de longitud, en el cual entra agua a una velocidad de flujo máximo de 0,2 kilogramos por segundo y a una temperatura de entrada de 47 grados centígrados. En el literal, hay tres literales, en el cual en el primer literal nos pide la temperatura superficial del agua cuando este no está bajo la influencia de ningún cruce de aire o algo por el estilo. En cambio, en el literal B nos pide que volvamos a calcular esa temperatura del agua, pero esta vez ya considerando que mediante el tubo pasa un aire a una determinada temperatura, como podemos ver aquí. Por ejemplo, en el literal A nos dice que evaluemos las propiedades del agua a una temperatura promedio de, de 30 grados Kelvin, la misma que se puede encontrar en la tabla A6. Y para el problema B nos pide vuelta que evaluemos esas condiciones de propiedades a una temperatura de 350 grados Kelvin, lo mismo que también podemos encontrar en la tabla A6 para una atmósfera. Bien, entonces tomando en cuenta eso, tenemos unos datos aquí. Primero, viendo en el gráfico del tubo, tenemos el dato del flujo másico de 0,2 kilogramos por segundo. Tenemos la temperatura de entrada de 47 grados centígrados, la temperatura superficial de 27 grados centígrados, el respectivo diámetro y longitud del tubo. Tenemos para el literal B, tenemos la velocidad del aire. Debemos determinar para los dos casos la temperatura de salida. Bien, entonces también tenemos para el literal B, también tenemos una temperatura ambiente del aire de 100 grados centígrados. em, y nada más, eso sería para esta parte. Los datos que se saca de la tabla 6 son los siguientes. Primero para el agua, tenemos un RO de 997 kilogramos por metro cúbico. Tenemos un C sub P de 41,79 joules sobre kilogramos por grados Kelvin. Tenemos un mu, tenemos una variable K y tenemos un número de Prandtl para el agua de 5,83. Para el aire, en este caso, como estamos trabajando en una atmósfera, solo tenemos ciertos datos como la constante K, el número de Prandtl y la constante B. Entonces, teniendo estos datos que se sacan de la tabla 6, ya tenemos todos los datos para proceder a resolver el problema. Entonces, resolviendo el problema del literal A, lo que primero que hacemos es determinar la temperatura de salida del agua mediante la siguiente ecuación, en donde tenemos la temperatura superficial menos la temperatura de salida y la temperatura superficial menos la temperatura de entrada del agua. Esto va a ser igual al exponencial de menos una variable p, que va a ser esta variable p igual a pi por diámetro, y tenemos también una longitud, también se multiplica ahí, dividido para el flujo másico, multiplicado por C sub p y multiplicado por el coeficiente de convección del agua. Entonces, aquí lo que no tenemos los datos son la temperatura de salida del agua y también el dato de convección eh, el coeficiente de convección del agua. Entonces lo que hacemos es primero determinar este coeficiente de convección para que solo tengamos una variable que es la temperatura de salida del agua. Entonces lo que hacemos es, primero que nada, determinar el número de Reynolds, el mismo que para este caso es el 4 multiplicado por el flujo másico dividido para pi por el diámetro y por mu. Eso para el caso del agua en donde no está bajo la influencia de ningún flujo cruzado. Bien, entonces aquí lo multiplicamos, lo sustituimos, tenemos este número de Reynolds. Posteriormente del número de Reynolds lo que hacemos es determinar el número de Nutzel, que para este caso el número de Nutzel es igual a 0,023 por el número de Reynolds elevado a 0,8 y por el número de Prandtl elevado a 0,3. Los datos que se sustituyen aquí son los datos del agua. Eso tenemos que tomar en cuenta. Bien, tenemos nuestro respectivo número de Nutzel y tenemos que nuestro coeficiente de convección es ese número de Nutzel multiplicado por la constante K dividido por el diámetro.
Esta constante K, recordemos que es del agua. Bien, entonces se determina esto y sacamos nuestro coeficiente de convección para el agua. Este coeficiente le sustituimos en la ecuación primera que está aquí y despejando ya tenemos nuestra temperatura de salida del agua para este caso, que es de 37.1 grados centígrados. Bien, ahora para el literal B, ahora tenemos que considerar que hay un flujo cruzado, o sea que es del aire en este caso. Aquí ya cambian completamente los datos, pero seguimos el mismo parámetro. Aquí en este caso ya no le restamos la temperatura superficial, sino la temperatura ambiente del aire, que llega a 60 grados centígrados, menos la temperatura de salida del agua. No consideramos este dato anteriormente porque aquí vamos a evaluarle bajo un flujo cruzado, entonces este dato de TMO es distinto. Entonces, la ecuación prácticamente es la misma, en donde lo único que cambia es que ahora el exponencial va a ser multiplicado por un coeficiente general de convección denominado U. Este coeficiente general de convección se pone aquí porque es la sumatoria tanto del coeficiente de convección del agua como del coeficiente de convección del aire. Ya, este dato no tenemos, por lo cual lo vamos a determinar, al igual que TMO, que es la salida de la temperatura del agua. Bien, entonces, asimismo, como hicimos el proceso anterior, lo que hacemos primero es determinar el número de Reynolds. El número de Reynolds para este caso es la velocidad multiplicado por el diámetro dividido por el coeficiente B, que eso ya nos da en la tabla, que es para el aire. Entonces tenemos nuestro respectivo número de Reynolds. Ahora determinamos nuestro respectivo número de Nutzel para este caso. Vemos esta ecuación de aquí. Esta es la ecuación para cuando existe un flujo cruzado de aire. Tenemos que ser el punto 3, tenemos nuestro número de Reynolds, nuestro número de Prandtl, y eso. Entonces le resolvemos y sacamos nuestro respectivo valor para el número de Nutzel. Y usamos el mismo procedimiento que usamos en el literal A, en donde nuestro coeficiente de convección es igual al número de Nutzel multiplicado para la variable K y dividido para el diámetro. Usamos el mismo proceso acá abajo y sacamos nuestro coeficiente de convección para el aire. Entonces, una vez tenido ese coeficiente de convección para el aire, lo que hacemos es sumar los coeficientes de convección tanto del aire como del agua y tendremos un coeficiente general de convección. Entonces, ya tenemos todos nuestros datos para resolver nuestra temperatura de salida del agua para este caso. Entonces, la temperatura de salida del agua para este caso llega a ser 47.42 grados centígrados. Una diferencia es que sube la temperatura bajo este flujo cruzado, a diferencia de acá en donde tenemos otra temperatura menor de 37.1 grados centígrados. Bien, eh, ahora en el literal C nos dice que evaluemos las condiciones apropiadamente. Entonces, para evaluar esas condiciones apropiadamente, sacamos una temperatura promedio, que la temperatura promedio llegaría a ser la temperatura de entrada más la temperatura de salida, dividido para 2. En este caso tomamos los datos del literal B porque nos pide considerar lo del análisis del literal B. eh, Tomamos la temperatura inicial de entrada del agua en el literal B más la temperatura de salida que calculamos en el literal B, que es 47.42. Entonces tenemos una temperatura eh, media de 47.2 grados centígrados, que pasados a Kelvin es 320.4. Tenemos también una temperatura F que también nos da para el aire, pero para este caso hacemos el mismo proceso que sería la sumatoria de la temperatura de entrada del agua más la temperatura ambiente del aire y eso dividido para 2. Entonces tenemos nuestros respectivos datos y ahora procedemos mediante la evaluación de un circuito eléctrico a calcular nuestros respectivos coeficientes HI y nuestro respectivo coeficiente HO para este caso de la temperatura de para este caso de los coeficientes de convección apropiados para este ejercicio. Bien, entonces lo que hacemos es sustituir nuestros respectivos datos, la temperatura media que sacamos haciendo esta relación de aquí, menos la temperatura de entrada del agua. Esto trabajamos en grados Kelvin todo, dividido para nuestro coeficiente de 1 sobre nuestro coeficiente del agua, que es igual también a la temperatura de, de salida del agua menos la temperatura ambiente del aire dividido para nuestro coeficiente respectivo del aire, 1 sobre el coeficiente de convección respectivo del aire. Entonces aquí podemos sustituir tanto el coeficiente de convección de HO o de HI para determinar cualquiera de los dos. Pero en este caso más conveniente es determinar el de HO. En este caso lo hemos usado
y hemos determinado HI para este caso y vemos que tenemos por lo tanto un valor de coeficiente general de convección de 106.9. Ha variado un poco respecto a los datos que calculamos anteriormente, pero no vemos una gran variación de datos, nos salen casi iguales. Pero el de aquí, el literal C, está evaluado para condiciones apropiadas para el problema. Bien, tenemos un comentario y este problema, ahora lo que vamos a hacer, único que vamos a hacer es representarlo en el programa ES. Bien, en el programa ES tenemos las respectivas ecuaciones, tal como se mostró en el Word, se ponen los datos, se ponen los datos adicionales que tengamos, la solución del problema, tanto el literal A como el literal B. Tenemos todo esto, todos los datos puestos. La parte de aquí no corresponde a los datos de cálculo, sino corresponde más bien a los datos para la animación en el diagram Windows. Bien, entonces una vez explicado esto, como decía, esto está por demás de explicar en las ecuaciones, porque ya se explicó anteriormente, es prácticamente lo mismo hasta este punto de aquí. Entonces lo que podemos explicar es lo que hicimos para sacar las tablas y también las gráficas y el uso del diagram Windows. Bien, entonces para hacer nuestras tablas lo que hacemos es, como sabemos, primero que nada antes de empezar con las tablas, ya sabemos que para hacer comentarios siempre tenemos que usar las comillas o las llaves o los slash. Em, entonces, bien dicho eso, entonces procedemos. Entonces, para hacer nuestra tabla, le hemos creado una tabla, hemos puesto New Parametric Tables y nos saldrá está despejando este comando para elegir nuestras variables respectivas. Nosotros hemos seleccionado nuestras variables respectivas, entonces aquí le hemos cambiado el nombre y así. Y acá tenemos el resultado de las tablas. Para ver las tablas que hemos generado, nos vamos al Windows y buscamos Parametric Table y buscamos la tabla que hemos generado. Lo que hemos generado es nuestra tabla de temperatura del agua mediante el paso de aire. Ya, bien, aquí tenemos esto de acá ignoren porque esto es para ya la programación. Aquí tenemos nuestra velocidad y nuestra temperatura de salida del agua. Yo le he hecho esta tabla porque voy a comparar estos datos de la velocidad con respecto a la temperatura de salida del agua. Aunque no me pide el ejercicio, esto es solo para ejemplo práctico de lo que nos requiere el examen, mostrar tablas, gráficas y un uso del diagram Windows. Aunque no nos haya pedido el ejercicio esto, nosotros le hacemos adicional. Entonces aquí los datos que van a ser de entrada es el volumen, de la velocidad, perdón. Entonces aquí como va a ser los datos de entrada, la velocidad, lo que hacemos es a esta velocidad ponerla como comentario. Podemos ver aquí que le hemos puesto como comentario porque va a ser un dato de entrada. Bien, tenemos que percatarnos que la ecuación a resolver no esté comentada. En este caso es la ecuación del literal B, la temperatura de salida del agua, entonces no está comentada porque esa va a ser la que se va a resolver para los respectivos datos que ingresemos. Entonces vamos a la tabla, nos vamos a Parametric Tables, nos vamos a temperatura y vemos aquí como hemos puesto valores desde que van desde el 2 al 30 para poner estos números de valores. Lo único que hacemos aquí es dar clic en esta flecha de aquí y ya nos mostrará una ventana en donde podemos poner desde qué columna a qué columna queremos. Por ejemplo, aquí hemos puesto desde la columna, perdón, desde la fila 1 a la fila 15. Podemos poner más filas, pero para este caso solo hemos puesto 15. Eso no está puesto ya para nuestro caso, pero pueden poner las que deseen. Ponemos el primer valor con el que va a iniciar y ponemos el último valor con el que va a terminar, o también podemos poner los incrementos que queremos que haga. En este caso va a ser un incremento de 2 en 2, 2 por 15, 30, entonces está bien. 2, 4, 6 hasta el 30. Bien, entonces eso, damos OK y ya se nos genera automáticamente. Bueno, aquí tengo un problema, voy a volver a resolver la tabla. Se me borraron los datos, pero esto no hay problema. Lo único que hacemos es poner en Solve Table y resolvemos la tabla que queramos. Y ya se nos resuelve automáticamente. Recuerden que estos datos de acá, como les dije, ignoren porque estos son para las animaciones. Entonces nos ha calculado, vuelvo a hacer de nuevo, le di clic en Calculate y puse en Solve Table y elegí la tabla a resolver.
Aquí tengo dos tablas, he hecho una tabla tanto para esto y para acá, era para evitar inconvenientes al momento de la simulación. Por ejemplo, en la tabla 2 nosotros tenemos por separado a estos valores de aquí de la velocidad y la temperatura MO de la animación. Esto para evitar errores. Como pueden ver, mi tabla 2 se ha quedado vacía también, entonces pero no hay problema porque solo podemos resolver table y ya nos resolverá la tabla 2. Bueno, aquí es porque algunas otras variables están comentadas, entonces lo que hacemos es simplemente irnos al diagram equation y borrar esta parte de acá abajo que corresponde a la animación. Y le borramos hasta aquí. Yo le voy a cortar para no eliminar, o le pueden copiar en un Word. Bien, entonces ya tenemos aquí, nos vamos de nuevo a nuestras tablas, tabla 2 y le pongo en resolver. Como pueden ver, ya están estos datos. Aquí también están estos datos y volvemos simplemente a pegar nuestras ecuaciones para que en el diagram Windows no nos dé ningún error. Bien, ya tenemos nuestras ecuaciones. Como decía, ahora me voy a la parte de... Esto ha sido la parte de las tablas. Ahora me voy a la parte de las gráficas. En las gráficas lo que hago es poner un new plug Windows, pongo XY sub 0 y aquí elijo los datos a los que voy a graficar. Por ejemplo, en mi caso yo grafiqué tanto la velocidad del aire como la temperatura de salida. Esta le puse en Y porque esta va a ser un término dependiente, va a depender de la velocidad. Aquí pueden cambiarle cualquier nombre que quieran. Aquí le pueden dar los intervalos desde qué dato a qué dato quieren que vayan. Por ejemplo, como intervalo mínimo en el eje Y voy a tener desde 47.1 a 47.8 y en el eje X voy a tener de 0 a 30. Los datos me parecen bien, entonces le pongo en OK. Pero yo en este caso no lo pondré porque ya tengo generado una tabla. Entonces aquí elegimos la tabla a la que vamos a dibujar. Tenemos una tabla 1 y una tabla 2, yo solo quiero la tabla 1, entonces eso no hay ningún problema. Bueno, yo me salgo de aquí porque como decía, yo ya generé una tabla. Le damos en OK y se nos generará lo siguiente. Para ver nuestras gráficas que tenemos ya hechas, lo que hacemos es irnos a Windows e irnos a Plot Windows o poner la abreviatura que se encuentra aquí. Entonces en Plot Windows vemos nuestra gráfica respectiva. Las gráficas va a depender de la edición. Aquí tenemos una barra de edición, una barra de herramientas. Aquí podemos ponerle textos, por ejemplo 20, y poner nuestro respectivo grado centígrados mediante las ecuaciones de acá. Esto solo es un ejemplo, no estoy diciendo que esta gráfica sea 20 grados centígrados, es un ejemplo de explicación. Buscamos nuestro símbolo y ponemos lo que queramos poner. Le ponemos OK y automáticamente se nos genera el cuadrito y vamos haciendo así y con este le vamos dibujando las figuras que queramos y le señalamos. Bueno, para este caso no es nada, simplemente hemos visto cómo está interactuando la gráfica. Para cambiar el color a la gráfica y hacer otras ediciones, lo único que hacemos es hacer clic sobre la línea y automáticamente se nos desplicará este menú donde podemos cambiar todas las propiedades. Por ejemplo, aquí puedo cambiar a una línea más fina, a una línea más gruesa, puedo cambiar el color de la gráfica, puedo poner símbolos como este, o puedo dejar sin símbolos. Eh, Puedo hacer que la data se actualice automáticamente o dejar que no se actualice la data. O sea, los datos que van a entrar se actualizan automáticamente, pero en este caso yo lo he puesto para que se actualice automáticamente, o si no también puedo dejarle sin que se actualice automáticamente. Bien, entonces eso es lo que he hecho aquí para editar la gráfica. Tenemos nuestra velocidad versus nuestra temperatura de salida del agua, y esta es la gráfica que nos arroja. Bien, ahora lo que vamos es a nuestro diagram Windows. Esto ha sido todo mediante, ahorita hemos visto cómo usar la tabla y cómo hacer la gráfica. Nos vamos a nuestro diagram Windows. Em, para entrar a nuestro diagram Windows lo que hacemos es dar clic en nuestros iconos de aquí, o si no también vamos a Windows y nos vamos a diagram Windows directamente, o también damos control D para entrar de una manera más fácil. Entramos a nuestro diagram Windows. Aquí lo único que he hecho es dibujar mi tubo. Es un ejemplo de simulación. Yo estoy haciendo que estas bolitas crezcan y estas flechas se muevan.
Ustedes pueden darle cualquier diseño en su diagram Windows, eso depende de la imaginación de cada usuario que quiera hacer su animación. En este caso no me han pedido una animación específica, por eso yo me he inventado esto, pero más o menos para ver cómo está interactuando la temperatura de salida y la velocidad del, del aire. Vamos a ir viendo cómo van a ir cambiando cada uno de estos datos. Bien, entonces lo que yo he hecho es simplemente escoger cualquiera de estas figuras. Puedo coger esta figura, puedo coger este círculo, puedo coger cualquier cosa que quiera y dibujar. Em, entonces aquí termina la figura, simplemente dando doble clic puedo llegar a sus propiedades y editar. Por ejemplo, puedo darle una figura circular a este rectángulo o puedo dejarle como que medio entre rectángulo y circular. Como pueden ver, aquí es cuestión de ir jugando con estos comandos. El color, le puedo poner el color que quiera, por ejemplo un rojo. Puedo ponerle esto de aquí, esto bueno, esto es para mover tanto a la izquierda o a la derecha, esto sirve más para la parte de la animación. Eh, Aquí es para dar el ancho a la figura, por ejemplo, digamos que yo quiero dar un ancho de 20, vieron cómo se me actualiza automáticamente acá la altura. Pues para evitar ese problema yo puedo hacer que aquí la altura yo mismo poner y ya ven como ya no se me modifica tampoco cuando le quito el check. Entonces pongo 20 y ya no se me quita, pero si pongo el check de nuevo se me actualiza automáticamente, pero yo no quiero eso, entonces voy a poner 20 y 20. Aquí le ponemos un nombre. Esto es importante, a la figura para animarla siempre tenemos que ponerle un nombre. Por ejemplo, yo le pongo C1, no que esto me va a dar error porque tengo otros con C1, pero le pongo CT, le pongo OK y ya me aparecerá. Como pueden ver, el rectángulo se hizo más pequeño y de un color rojo. Así es como le damos la edición de propiedades a las figuras. Podemos hacer lo mismo con el círculo. Em, Podemos esconderle, podemos mostrarle lo que queramos hacer. Es cuestión de ir jugando con los comandos. Y bueno, eso es por una parte. Aquí el respectivo nombre que queramos ponerle. Bueno, yo ya he hecho mi animación al lado, como pueden ver. Tengo hecho varios circulitos. Esta es la razón por la que tenía en mis tablas un montón de datos, ya lo voy a explicar posteriormente. Tengo mis respectivas flechas. Bien, lo primero que voy a explicar es cómo sacar estos botones. Lo que hacemos es dar clic en este botón de la calculadora de aquí, de nuestra barra de herramientas, y ya nos aparecerá un botón de calcular. Bueno, en mi caso me apareció solo el botón de calcular automáticamente, pero cuando no tengo este dato de aquí, me aparecerá un cajoncito tanto de un bar animation scroll y un button calculation. Entonces, para mostrarle más explicado, lo borraré. Para borrar eso que hice delante de solo simplemente darle clic derecho sobre la figura que quiero borrar y poner en delete. Ya, bien, como decía, aquí me aparece un botón tanto de calcular y una barra de animar. En el botón de calcular tenemos opciones tanto como la tabla que vamos a resolver. Esta es la razón por la que puse dos tablas para que no interfiera con mi animación. Tenemos una tabla 2. En esta tabla 2 simplemente están los datos de entrada tanto de la velocidad del aire como de salida del agua. Bueno, esto para que no influya con mi tabla de la que tengo más completa acá de la temperatura del agua mediante el paso de aire. Bien, entonces de eso sacamos nuestro Animation Control Bar. En el Animation Control Bar damos doble clic, perdón, clic derecho y automáticamente nos aparecerá aquí en donde ponemos poner solve o resolver tabla. Entonces en resolver tablas debemos elegir nuestra respectiva tabla. En este caso elegimos la temperatura del agua mediante el paso de aire, porque ahí tenemos los datos para nuestra animación. Ya le voy a explicar también eso. Entonces esto sería para poner nuestra respectiva tabla. Aquí lo que va en este botón de calcular es nuestra tabla 2. OK.
El botón de animación estaba acá abajo, veamos si está con la respectiva tabla que íbamos a usar. Sí, está con esta tabla que necesito. Ya, ahora las variables de salida que tenemos aquí, lo único que hacemos es darle clic en este texto de aquí y podemos escribir, por ejemplo, el texto que queramos para poner el nombre. Por ejemplo, aquí he puesto aire. Podemos elegir nuestras variables de salida. En este caso, yo elegí mi variable de salida perdón, de entrada podemos elegir nuestras variables de entrada y de salida es la de acá abajo. Yo, por ejemplo, elegí mi variable de salida tanto del la velocidad como de la temperatura de salida del agua. Eso ya le explicaré más adelante porque a veces tenemos que cambiar a temperaturas de entrada y a temperatura de salida, porque no se pueden combinar a la vez estos dos botones. Bien, entonces vamos, elegimos cualquier variable que queramos elegir, que sea de salida. Por ejemplo, yo voy a elegir esta misma variable de salida, automáticamente ya me aparece la variable de salida. Bien, es simplemente hacer eso, o si quiero poner una variable de entrada, simplemente elijo la variable que quiero poner de entrada y ya me sale la variable de entrada. Ya. Bien, entonces una vez dicho esos comandos de cómo utilizarlos, ahora vamos a la animación. Bien, como les decía, fíjense en esto. Eh, tiene su respectivo nombre la figura, tiene, bueno, aquí este tamaño no importa porque nosotros vamos a ser los que nos vamos a imponer ese tamaño, les voy a explicar cómo. Tenemos el nombre para cada figurita que vamos a animar. Bien, ahora nos vamos a nuestra ventana de ecuaciones. Tenemos aquí nuestra programación. Yo tengo 20 de esas bolitas, por eso está un código largo, pero prácticamente, como pueden fijarse, es el mismo código. ¿Por qué? Porque todas las bolas van a seguir una, una igualdad. Todas van a crecer y decrecer. Entonces, aquí lo que estoy comparando es la variable de entrada de mi volumen, perdón, de mi velocidad, dividido para 2. Esto es una forma de programar. Por ejemplo, yo en mi velocidad tengo datos que van, como vimos en la tabla, hay datos que van desde 2 a 30. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que, por ejemplo, si aquí entro un dato de 2, el tamaño, el ancho de mi bolita va a ser de 1 y la altura de mi bolita también va a ser de 1. Si entro un dato de 4, la altura de mi bolita va a ser de 2 y mi ancho también va a ser de 2. Eso es lo que explico prácticamente con este código de aquí. Y como les dije, todas van a ir siguiendo la misma sinergia. Entonces, toditos los datos se ponen hasta acá, hasta esta parte de la bolita. Ya, otra manera de programar es que yo me cree una variable. Estas variables me creo en la tabla. Ya les voy a explicar cómo. Entonces, en nuestra tabla, esta variable, como no existe por sí en el diagram Windows, bueno, yo aquí me las he impuesto, pero si borro esto no hay ningún problema. Por una parte de aquí, esto de aquí no hay problema, esto me las puse para evitar errores, pero basta con simplemente crear en la tabla y ya el programa automáticamente nos detectará que las variables están ya en el programa. Entonces, lo que hacemos es nosotros irnos acá a Tables, creamos otra nueva tabla paramétrica, o podemos hacer en la misma tabla paramétrica. Nos damos, bueno, yo en mi caso ya tengo que dar la tabla, nos vamos a temperatura, aquí tenemos todos los datos, tanto para toditos. Sí, esta parte me salté, me olvidé. Damos, por ejemplo, para poner una variable que queramos poner, en este caso estas C1 y todos los datos que hemos ingresado anteriormente en el Windows Expression llegan a ser nuevas variables para que pueda funcionar la animación. Entonces la animación tiene que ir en algún lado y en este caso va a ser la tabla. Entonces, para hacer eso, lo que nos vamos es a las tablas. Vamos a las tablas. Ya, y aquí tenemos mis respectivas variables. Damos clic derecho sobre cualquier variable y de ahí le damos, perdón, clic izquierdo, de ahí le damos clic derecho y insertamos una nueva columna tanto a la izquierda o a la derecha como yo quiera, como yo desee. Insertar columna y elijo mis respectivos datos que quiero ingresar. Por ejemplo, digamos que yo elijo el ángulo, pero en este caso no, solo es para explicación. Eh, y le pongo añadir y acá automáticamente me aparecerá la variable. Como podemos ver, aquí tengo un montón de variables puestas.
y le doy en OK y automáticamente se me aumentará una tabla al lado. Se me aumentará una tabla al lado eh, con los respectivos datos. Estos datos salen después de resolver la tabla. Recuerden que está bajo la influencia de este dato de entrada de aquí, estos datos, y por eso se van a hacer. Es lo que les iba explicando. Aquí está B dividido para 2. Ya, bien. Entonces ahora tenemos acá también para las flechas, como decía, acá tenemos una variable X y Y creada. Bien, aquí lo que yo he puesto en esta variable X es el dato del Windows Equation. O sea, ustedes se pueden guiar como, perdón, el diagram Windows, ustedes se pueden guiar como sea. Por ejemplo, yo de esta figura le vi la posición en la que está inicialmente, y esta posición es 84 y 32. Las otras fechas también siguen una posición similar, pero nomás que aquí cambia un dato a 88, por ejemplo, y a 564. Bueno, lo que más se considera aquí es el top, porque está hacia la parte de abajo. Aquí también tiene que ser de 89, 88, bueno, no ha variado en nada, pero bueno, eso no influye en nada porque lo único que va a hacer es el movimiento hacia horizontalmente. Ustedes, como les digo, pueden modificarle de la manera que quieran, simplemente es ir jugando con los datos para animar. Entonces nos vamos a lo más importante, que es explicarles la tabla. Entonces aquí está la tabla. Tenemos nuestras variables X. Para ingresar datos hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Le damos clic en esta flechita y aquí automáticamente nos va a decir qué valor va a ser el primero y qué valor va a ser el último. En este caso van a ir valores desde incrementos desde de 10 en 10. Yo le he puesto incrementos de 10 en 10. Ustedes pueden poner los incrementos que sean. Entonces yo le he puesto incrementos de 10 en 10 y le he puesto hasta la columna 15. Pero ya como saben, ustedes pueden poner el número de columnas que quieran. Ok, está bien todo eso y le doy OK y ya. Bueno, no le daré OK porque se me borra toda la tabla y de nuevo tengo que volver a resolver, pero ustedes pueden darle OK de nuevo. Esto tienen que ir haciéndole preferiblemente ya para estar evitando de resolver la tabla cada rato. Pueden primero generarse todita la tabla con todos estos datos y después empezar a animar. Bien, está ahí. Tenemos nuestros respectivos datos, para allá hacemos el mismo proceso. En Y recordemos que está una determinada posición, la inicial posición en Y es 112. Nos vamos a nuestro Windows Equation, diagram Windows, perdón. Y podemos ver que aquí no sé por qué no me aparece el valor de 512, pero cuando yo lo generé estaba en ese valor. Pero bueno, eso no influye en nada porque simplemente es el desplazamiento en la subida, en el eje Y. Bueno, ya entonces eso, no, aquí está el valor de 112. eh, Aquí está el valor respectivo. Bueno, aquí como les dije no importa porque es el que nosotros vamos a poner aquí. Por alguna razón no me aparece aquí, pero bueno, consideremos que aquí está a 112. Este sí me aparece. Bueno, es porque están eh, una encima de la otra, pero ustedes ven la manera de configurar a su, a sus figuras. Bien, vamos acá, vamos a temperatura. Ya, entonces tenemos esto de aquí no necesito ingresar porque esto es lo que voy a resolver. Recordemos que tengo para mis flechas, tengo en mi diagram equation, tengo mis respectivas ecuaciones a resolver para que aquí ingresen estos datos. Entonces tengo todos mis datos eh, de mi Windows Equation. Estos son para las flechas, como pueden ver. Si ven aquí les puse más uno porque respectivamente va a ir una flecha para una flecha arriba, una flecha abajo, una flecha abajo, una flecha abajo. Por eso le he sumado en X más uno y así, para que se mueva. Bien. Ya saben, con esto simplemente tienen que jugar y ver más o menos en qué posición se van a encontrar sus respectivos dibujos. Eso es lo que se trata la animación. Entonces, en este caso, mi animación va a funcionar de la siguiente manera para estas ecuaciones de aquí. Ya. Vamos a ir al diagram Windows. Antes de arrancar con la animación, cabe recalcar que para animar nosotros tenemos que declarar esta variable de la velocidad como una variable de salida. Aunque sea una variable de entrada porque lo pusimos en comentario, vamos a declarar como una variable de salida,
porque esta también va a ir cambiando dependiendo de los datos que vayan entrando en, en el tamaño de estas bolitas. Entonces, para evitar cualquier error, esta va a ser una variable de salida. Una variable de salida porque estos datos de aquí están dependiendo de este valor de aquí. Y bueno, esta temperatura de MO, de salida del agua, siempre ha sido un dato de salida. En eso no habría ningún problema. Entonces mandamos a animar y podemos ver cómo se mueve nuestro diagrama. Esto es una simulación. Para hacer que se vuelva a repetir infinitas veces, lo único que hacemos es hacer clic en este signito que está como una flecha. Hacemos en ese signo y mandamos a correr. Podemos ver cómo se va repitiendo y vemos cómo van variando mis datos. De nuevo se vuelve a repetir. Bien, ahora aquí hay que tener cuidado con aplastar el botón de calcular porque está animando y no podemos combinar los dos botones a la vez. Entonces lo que hacemos es hacer pausa. Vamos a sacar nuestra barrita de herramientas de nuevo, tocando clic aquí. Y ahora la vamos a declarar como un dato de entrada. Recordemos que para calcular está entrando un dato que nosotros queramos poner. Entonces por esa razón tenemos que darle como un dato de entrada a la velocidad. Entonces vamos a darle como un dato de entrada. Si es que no hacemos eso, nos va a generar un error si mandamos a calcular directamente. Entonces damos como un dato de entrada a nuestra velocidad. Ya, como dato de entrada a nuestra velocidad. Nos va a salir un breve error, pero este error no va a interferir en nada en nuestras tablas. Ya vamos a ver cómo no interfiere en nada. Ingresamos el valor que queramos, por ejemplo de 20. Este es un error que ignoran, ponen OK y sigue calculando normalmente. Ponemos un valor de 10, sigue calculando normalmente y vemos cómo se va moviendo nuestra gráfica. Ya. Entonces les voy a mostrar el error que da cuando usamos los dos comandos al mismo tiempo. Entonces digamos que yo no le pongo como un dato de entrada, entonces yo mando directamente a calcular. A ver. Un dato de salida, perdón, a la velocidad. OK. Y digamos que yo le pongo en calcular. Entonces automáticamente me dio un error y ya no me corre mi animación. Es porque están los datos vacíos de nuestra tabla. Bueno, yo le di doble clic, por eso se volvió a resolver, pero nos salió un error. Como pueden ver, se vació mis tablas de datos. Me dio un error. Entonces eso hay que evitar. Como pueden ver, ve cómo se quiere trabar el programa. Entonces eso hay que evitar. Hay que hacer todo por separado. Y tienen que seguir el proceso que hice anteriormente, que es, o sea, cuando queremos aplastar el botón de calcular, dar la variable como una variable de entrada, y cuando aplastamos el botón de animar, la variable de entrada como una variable de salida. Pondré un rato pausa para volver a restablecer mi programa como estaba anteriormente. Bien, mi programa se encontraba de la siguiente manera. Entonces aquí en este caso, como tengo a mi variable de velocidad como una variable de salida, es porque voy a animar. Entonces mando a animar directamente, normalmente se me anima y le doy pausa. Bueno, aunque puedo poner directamente la barra de menús y ya de herramientas y ya se tiene. Entonces borro esta y ahora le voy a poner como variable de entrada para poder usar el botón de calcular. Ok. Y voy a poner el dato que quiera, para 24 mismo está bien. Calcular para 20, calcular para 10, calcular y ya. Eso sería todo por este video. Se ha explicado cómo hacer las tablas, cómo hacer el diagram Windows, cómo hacer gráficas y cómo poner las ecuaciones. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Gracias.